Buenos días, buen domingo para todos. Esperemos que ayer tuvimos un evento ciclónico aquí en Buenos Aires. Se vio por televisión lo que ocurrió en la costa, pero acá también hubo un viento muy grande. Espero que todas las chapas hayan quedado en su lugar, que las instalaciones sigan enteras. Y bueno, queríamos compartir la palabra de Dios en este día. Tengo tanto tiempo en mi casa, yo vivo solo, y tanto tiempo para estar con el Señor, para hablar con el Señor, que quería cerciorarme verdaderamente de cuál era el tema que el Señor quería compartir el día de hoy. Es por eso que me tomé el tiempo y estoy enviando este mensaje un domingo prácticamente a las 2:17 de la tarde. Espero que sepan disculpar la demora y vamos a estar compartiendo la palabra en Efesios capítulo 2. Le pido que pongan se ponga a mano la palabra. Y hoy estaba recordando una temporada de predicación. Algunos de los hermanos se deben acordar que estaba centrada específicamente en Dios, en el corazón de Dios, tratando de predicar cómo se veían las cosas desde el corazón de Dios, cuál era la mirada de Dios y el propósito de Dios al haber puesto esa palabra en ese lugar, en ese contexto, con ese transmisor, con esos receptores del mensaje, tratando de contextuarla en el momento para el cual fue creada y fue enviada. Y me acuerdo que los sermones y yo me cuestionaba a mí mismo, los sermones no abordaban los temas prácticos, como las dificultades prácticas que solemos enfrentar todos los creyentes y que suelen ser el motivo de la predicación de todos los sábados, de todos los domingos. Sermones prácticos, sermones centrados en... Discúlpeme, pero le estoy sacando la comida a mis perros porque hacen un ruido bárbaro mientras yo estoy predicando, así que van a tener que aguantar hasta el final. Y los sermones no abordaban temas específicos, temas prácticos, sino que hablaban de cosas absolutamente espiritual, y sin la pretensión de ser prácticos y siendo manifiestamente poco prácticos, resultaban totalmente prácticos, porque cuando se abordaba el centro de una cuestión, eso lo tocaba todo. Cuando uno habla del corazón de la totalidad, los pequeños detalles están contenidos en ese discurso sobre la totalidad. Entonces yo creo que Efesios capítulo 2, si bien no habla, ahora vamos a leer del versículo 11 al 22, si bien no habla específicamente de aquel tema por el cual yo quiero estar compartiendo la palabra en este día, tiene todo que ver con el tema. Hoy quería hablar acerca de la relación que hay entre Efesios capítulo 2 y el problema de la oración, el problema que tenemos con la oración. Así que vamos a compartir en este mismo momento el texto. Efesios capítulo 2, versículo 11 dice: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Yahshua HaMashiach, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yahshua mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El párrafo no trata específicamente de la oración, pero tiene mucho que ver con la oración, porque habla muy abiertamente de nuestra relación
con el Señor y cómo fueron derribadas las paredes, las distancias, y Él se hizo próximo y se hizo cercano, y nosotros fuimos hechos próximos a Él. Al hablar de la relación con Dios, tiene todo que ver con la oración, y meditar en este pasaje puede transformar nuestra experiencia de oración, porque puede llegarnos a hacer ver cuál es la visión que tiene el Señor del problema, cuál es la única esperanza que tenemos en relación a la oración, y cuál es el verdadero patrón que se mueve en estos textos que hablan claramente acerca de nuestra relación con Dios. ¿Cuál es el problema real de la oración? Por lo menos la visión que nos da Efesios. ¿Qué nos viene a la mente cuando hablamos de orar? Nos vienen seguramente tiempos de paz, tiempos de comunión con el Señor, tiempos de súplica en la intimidad, clamando y llevando delante del Señor un deseo que es profundo, un deseo inmediato, un deseo urgente. Vienen tiempos seguramente de agonía delante de su presencia, en medio de gritos de súplica y de frustración, y también vienen momentos dulces compartidos con el pueblo de Dios. Recuerdo las reuniones de intercesión, pienso en oración y vienen a mi mente las reuniones de intercesión aquí en la iglesia, con los hermanos recibiendo de parte del Señor aquello que después ellos le devolvían al Señor en su proclamación o en la oración. Pero para la mayoría de nosotros, cuando hablamos de oración, lo que viene a nuestra mente es tiempos de derrota. Tiempos donde nuestra mente está distraída, donde nuestra conciencia es avergonzada delante del Señor porque hay poca voluntad por orar, porque no hay palabras para hacerlo, porque nuestro corazón está frío y porque un mosquito nos distrae. No podemos encontrar la manera de sentarnos delante de su presencia, arrodillarnos delante de su presencia y tener algo para decir. Entonces, la pregunta es hoy en día, y quería compartir con ustedes esta reflexión, ¿por qué cuesta tanto orar? Enfrentamos realmente muchos problemas cuando llega el tiempo de oración, pero Efesios capítulo 2, la meditación sobre este párrafo, nos va a hacer entender cuál es la índole del problema. Y el problema es mucho más serio de lo que nosotros podemos decir. No se trata de una cuestión de sentimientos, no se trata de una cuestión de emociones, no se trata de cómo me siento yo cuando estoy delante de la presencia del Señor. Vamos a leer los versículos 11 y 12, donde aparece bien explicitado el problema, bien claro. Versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, antes, cuando nosotros no conocíamos al Señor, esto se había convertido en un problema doble. En primer lugar, un problema horizontal, ¿sí? Separados del pueblo de Dios, como se dice, alejados de la ciudadanía de Israel. Estábamos en un problema horizontal, estábamos alejados del pueblo de Dios, y teníamos otro problema vertical, estábamos alejados de Dios, separados de Él. Y antes, en el versículo 1 y 3, se nos dice que cuando estábamos separados, no solo estábamos separados, sino que éramos enemigos y estábamos muertos en nuestros pecados y nuestra vida estaba bajo la ira de Dios. Fíjese lo que dice los versículos 1 al 3. Y Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces hay un cambio de condición, hay un cambio de posición, pero sin embargo, pese a ese cambio de posición,
experimentamos problemas cuando tenemos que buscar esa proximidad y esa cercanía que la palabra de Dios nos garantiza. Entonces, lo difícil que puede hacer orar una y otra vez tiene que ver justamente con el tema de que no se trata de entré en la presencia, cambié de club, cambié de equipo, ya no estoy entre aquellos que en otro tiempo en la carne hacían la voluntad de la carne y eran hijos de ira, sino que y ahora no tengo acceso a Dios, no sé por qué, sino que el problema, en primer lugar, es la falta de acceso. Es más serio de lo que pensamos. O sea, no se trata de un tema subjetivo, no se trata de mis emociones, no se trata de mis sentimientos, no se trata de que no siento o no puedo, no se trata de que voy a la presencia y me faltan palabras. No es un tema subjetivo, no es un tema personal, es un tema objetivo. No es mi experiencia personal, subjetiva, emocional o sentimental. Tiene que ver con un problema objetivo. Tiene que ver con mi relación con él. En primer lugar, no se trata de que ahora que pertenezco al pueblo de Dios no encuentro el acceso, tengo dificultades para el acceso, sino que el problema se trata de que no tengo acceso directamente. Es un tema serio. Para entenderlo de alguna manera podríamos decir así: imagínese que usted se encuentra con un amigo que hace muchísimo tiempo que no ve y que se alejó de esa persona por haber tenido problemas serios. Y estuvieron distanciados un montón de tiempo y usted lo cita en un café, se encuentra con la persona. ¿Cuál cree que usted va a ser el problema? ¿El tono emocional, los detalles de la forma en la que usted hable? La forma en que usted diga las cosas? ¿Ese puede ser el problema que usted puede tener con su amigo? No, el problema es que su amigo se niega a escucharlo. Ese es el verdadero problema. Él se va a sentar delante suyo y como la relación está en problemas y la relación se quebró en un momento y ahora se trata de restituirla, la posición de su amigo es de que se niega a escucharlo. Entonces lo que usted necesita es acceso. Usted necesita una puerta de entrada porque no la tiene. Usted necesita su favor. Usted tiene que sacar del medio la ira de su amigo. Necesita restaurar la relación. Necesita una renovación de esa relación. Necesita volver al punto donde pueda volver a encontrar a su amigo. O sea, ese es el verdadero problema de la oración, el acceso. No hay acceso. Mi amigo se niega a escuchar. Se rompió la relación y tengo que restaurarla. Entonces, ¿cuál es la única esperanza que usted tiene para la oración? La única. Pablo no nos deja estancados, obviamente, en este problema. Porque la palabra de Dios, toda escritura es inspirada por Dios, dice él en el libro de 2 de Timoteo capítulo 3, y por tanto Dios desea que usted tenga acceso y te dará todo lo que necesites para que logres restaurar ese puente. Vamos a ir al versículo 13 para poder entender cuál es la única esperanza que tenemos nosotros. Dice: pero ahora en Yahshua HaMashiach, vosotros los que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pero ahora, dice, algo pasó, algo extraordinario sucedió, pero ahora. Marca eso y martilla esto. Ahora lo lejano se hace cercano. La sangre de Cristo resolvió todos los problemas horizontales y todos los problemas verticales. Ahora la muerte de Yahshua trae bienestar tanto a los judíos como a los gentiles y trae bienestar entre el eterno y los seres humanos. Entonces la muerte logró resolver todo el problema que había de distanciamiento. Esa sangre terminó de barrer con toda la oposición que podía haber, no solo para que yo me comunique con el pueblo de Dios, sino toda la que me interesa ahora tratando del tema de la oración, todo aquello que se oponga al acceso.
Y esto se repite en 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Pablo martilla con este concepto, Él derribó el muro. Y si no lo entendiste, en el versículo 16 dice, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Toda enemistad cayó, todo se quebró, ahora hay un solo cuerpo. El propósito del asunto era la reconciliación de la respecto de la distancia que había y el derribar todas las separaciones. Entonces, la única forma de entrar en comunión, la única forma, dice Pablo, de que él no lo dice explícitamente, pero este párrafo que habla de la comunión con el Señor nos dice que la única forma que Él escuche y responda, la única forma para hacernos cercanos es a través de la muerte del Señor, a través de la sangre del Señor, a través de la carne quebrantada del Señor y a través de la cruz del Señor. Esto es lo que aborda el problema real y objetivo que hay en la oración. No es cómo nos sentimos, no se trata de lo que sentimos, sino de lo que somos. Este párrafo esclarece, se trata de lo que somos pecadores, se trata de lo que Él es santo, y se trata de ver el problema real, que es la falta de acceso. Entonces, todo ese acceso, toda esa relación, todo ese puente que está cerrado, solamente se puede abrir a través de la sangre, a través de la carne, a través de la cruz, a través de la muerte y a través del quebrantamiento. Ya se abrió, y si se cerró, se puede volver a abrir a través de eso. Es la única solución y la única esperanza para nuestras oraciones, es la muerte de nuestro Señor Yahshua el Mesías. Si lo vemos, si incluimos en la oración, a ver, cuando usted ora, ¿qué es lo que hace? Va, se arrodilla, se postra donde esté parado, es Padre, bla, 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 bla. Y usted solamente en el final de la oración saca de la ecuación al Señor en su mente y en su corazón. Usted saca de la ecuación, lo sé porque a mí me pasó y me sigue pasando. Y es por eso el propósito de esta predicación. Usted saca totalmente de la ecuación al Hijo y saca de la ecuación al Espíritu. Es más, usted incluye más al Espíritu que al Hijo en esta ecuación. Se dirige directamente al Padre. Padre bla, Padre bla, para bla, Padre bla, bla, bla. Padre me pasa, Padre quiero, Padre necesito, Padre me quebranto, Padre reconozco, te adoro, que está muy bien. Pero el único momento en que usted mete en la oración al Señor es en el final. Dice, te pido todo esto en el nombre de tu Hijo, Yahshua. Error. Él está totalmente involucrado porque la reconciliación, el acceso, la posibilidad de ya no estar más alejado de los pactos, sino de ser parte de la ciudadanía de Israel y ser cercanos y próximos y acercarnos, como dice la palabra, al trono de misericordia con mucha confianza y con mucha tranquilidad y con mucha paz, reside en el sacrificio de Yahshua, al que usted solamente lo pone en el final, recordándolo y diciendo, te lo pido en el nombre de Jesús o de Yahshua HaMashiach, o como le hayan enseñado a usted. Si nosotros vemos que Yahshua es el verdadero canal de acceso, si solamente por Él y para Él en su corazón usted se está acercando al trono de misericordia, que es el trono del Padre, obviamente. Pero si usted ya no saca más de la ecuación al Señor y solamente en el finalcito pone, en el nombre de Yahshua te lo pido, gracias, amén. Sino que usted entiende que la muerte de Él, como acabamos de leer en el libro de Efesios, lo voy a volver a leer porque veo que muchos hermanos se están incorporando. Acá el anciano acaba de incorporarse a escuchar esto. Ahora, en
Yahshua, Hamashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces su problema de oración no es un problema emocional, su problema de oración no es un problema sentimental, su problema de oración es un problema real. Usted no tiene acceso. Yahshua da el acceso, no puede orar porque no tiene acceso. Ese es el primer problema, y el acceso se consigue solamente a través de la muerte, a través de la sangre, a través de la cruz y a través del sacrificio santo, y por sus méritos, los méritos de su vida y los méritos de su sacrificio, tenemos acceso y llegamos y alcanzamos a ser escuchados y alcanzamos a restaurar la relación. Si nosotros vemos el rol totalmente relevante e importante de Yahshua Hamashiach, de nuestro Señor, muchos de los que están escuchando lo conocieron como Jesucristo nuestro Señor, si lo vemos, si vemos que es por Él y en Él y a través de Él, la humildad, la gratitud y la expectativa por tener comunión se va a disparar de una manera tremenda, y la oración va a empezar a tener esa humildad y esa gratitud hacia Yahshua, por el cual podemos tener acceso al Padre, va a crear, tiene que caer, hermano, cuando recordamos quién es el que ganó el acceso y cómo lo ganó. Cuando recordamos el precio de sangre, esa actitud descuidada, esa actitud, por decirlo de alguna manera, frívola que tenemos en la oración, o no lo es, o no oramos de una manera descuidada, o no oramos de una manera frívola, superficial, 5 minutos hablándole al Padre y recordamos el acceso que se llama Yahshua Hamashiach. ¿Lo recordamos? No, no lo recordamos. Es una fórmula repetitiva. Te lo pido en el nombre de Cristo. Es una fórmula. No está ahí la humildad con la que nos tenemos que acercar delante de esa carne quebrada en la cruz. No está ahí la gratitud que deberíamos tener por ese sacrificio que no se compara con nada de lo que se haya conocido en la historia de la humanidad. Entonces, si nosotros entendemos este pasaje, que es por medio de él, nosotros estábamos en otro tiempo alejados, ¿sí? Y ahora somos hechos cercanos por su sangre, dice Pablo, y que Él es nuestra paz, y que Él resolvió los problemas horizontales que teníamos con el pueblo de Israel, y nos hizo cercanos y derribó la pared de separación que había, y abrió el canal de acceso, y ahora podemos acercarnos con suma confianza, y que Él reconcilió todo en un solo cuerpo, que ahora sí, como cuerpo, tiene garantía de acceso y de proximidad. Si nosotros apreciamos dentro de la oración, cuando estamos orando, que no estamos yendo al Padre porque tenemos algo que presentarle, sino que cuando vamos al Padre, Él escucha nuestra oración mirando la cruz en ese mismo momento, porque el lugar de eternidad donde Él se encuentra, no hay pasado, ni presente, ni futuro. Lo venimos diciendo hace un montón de prédicas para que se entienda. El lugar de eternidad en el cual Él se encuentra, no hay pasado, presente, ni futuro. Es un lugar, por decirlo de alguna manera, de un presente eterno. Entonces, cuando usted ora, el Padre escucha su oración, pero está mirando a su Hijo en la cruz. Está viendo cómo Él está derramando hasta la última gota de sangre por ese pedido que está usted haciendo. Ahora, el Padre lo ve, pero usted no lo ve. Ese es el problema. El Padre está viendo al Señor sangrar en la cruz por esas palabras que usted está diciendo, pero usted no lo está viendo. Se acostumbró a decir solamente en el nombre de Jesús y no recuerda esto que se dice acá en Efesios. Entonces, vio como un párrafo general acerca de nuestra relación con Dios tiene todo que ver con la oración. Entonces, si usted entiende, aprecia la oración como un acceso, como un puente, como un privilegio comprado a precio de sangre,
ese va a ser el comienzo de una vida de oración renovada y completamente distinta para usted. Cuando yo recibí este mensaje anoche, mi oración anoche y mi oración esta mañana fueron totalmente distintas. El esplendor de aquel que ganó la posibilidad de que yo me pueda acercar de modo continuo, con suma alegría y con suma confianza al Padre, hermano, toda la palabra habla de él. Toda la palabra habla de esto, del deseo del corazón del Padre de que nosotros fuésemos próximos. Y que se logra solamente en la muerte de Yahshua. Entonces, no solamente podemos ver esto, que es quién nos dio el acceso, sino que en Yahshua vemos también el modelo de oración que Él está deseando. La obra redentora que nos lleva al Padre crea también en el nuevo pacto, en los textos del pacto renovado, por decirlo de una manera mejor, un modelo de comunión, un modelo de oración, un modelo de acceso. ¿Dónde vemos esto? 2.18, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Hay un autor, muchos deben haberle, lo deben conocer, John Bunyan, en realidad, autor del Progreso del Peregrino. Él decía que la oración es un derramamiento sincero, sensible y afectuoso de nuestro corazón, de nuestra alma al Padre, a través de Cristo, hecho en el poder y con la ayuda del Espíritu de Dios. O sea, oramos como Él nos enseñó. Vemos Mateo 6, 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Da un modelo de oración de aquello que es relevante, que aquello que sí debe ser nuestra preocupación y los puntos focales de nuestro interés espiritual cuando analizamos la forma en que Él desea que nos acerquemos al Padre, cuál es el modelo y el formato que Él nos da, pero también en la forma en que Él regulaba su oración, la libertad con la que Él levantaba la oración en cualquier momento. Recuerda aquel momento en que unos griegos se acercan a Él en Mateo 11:25, en aquel tiempo respondiendo Yahshua dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Mire esa libertad, está hablando con unos griegos y de pronto Él se pone a alabar al Padre y va directamente al punto, va directamente a la revelación espiritual que Él acaba de tener y le devuelve esa gratitud por esa revelación al Padre en ese momento. Juan 17:1 está hablando con sus discípulos, está reunido con sus discípulos y dice: estas cosas habló Yahshua y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Acceso directo, no empezó: Padre, en el nombre de todos los méritos de los patriarcas me levanto delante de tu presencia para alabarte y adorarte. No, directamente: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Hay un modelo de cómo Él regulaba, de la libertad con la que Él regulaba su oración. Y lo vemos en los apóstoles también. Efesios 1:16. Pablo se dirige en una carta y mire el motivo de su oración, totalmente distinto que el motivo y la forma y la regulación y el interés específico por el cual cualquier judío podía haber escrito en ese tiempo a sus compatriotas. Efesios 1:16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor, Yahshua, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Fíjese, para lo cual Pablo se movilizaba a orar.
oraba para que le fuera dado un espíritu de revelación y de sabiduría a aquellos que estuvieran leyendo la carta. Entonces, debido a que accedemos al Padre por la muerte expiatoria y que estamos bendecidos por la defensa continua que Yahshua hace como sumo sacerdote en el santuario celestial a la diestra del Padre permanentemente por nosotros, ahora nosotros nos acercamos en el nombre y por los méritos de aquel cuyo nombre es sobre todo nombre, y cuya muerte, cuya sangre y cuyo sacrificio expiatorio valen para que nosotros vengamos con suma confianza. ¿Por qué? Porque estamos en Él. Efesios 3:11, conforme al propósito eterno que hizo en Yahshua HaMashiach nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Entonces, el Hijo nos hace hijos por adopción, nos hace hermanos y somos hijos por adopción, y nosotros llegamos por el Hijo que nos hace hermanos y tomamos la categoría de hijos por adopción, y los niños siempre tienen acceso, como dice acá la palabra, con seguridad y confianza por medio de la fe, obviamente. No se trata de... La fe no es un predicamento religioso, tenemos fe en las cosas por las cuales tenemos seguridad y testimonio y prueba de que van a ser así, porque ya muchas veces, porque yo tengo fe de que esta lluvia va a terminar, tengo fe que a las 18 horas el sol se va a poner, pero acá es el objeto de la fe, es el objeto de la fe. Tenemos, por medio de la fe en Él, tenemos seguridad y acceso y confianza por medio de la fe en el Padre, que ahora está siendo interpelado en esa defensa continua por nosotros. Entonces, el niño tiene acceso al Padre, y debido a la obra de Yahshua, oramos por la ayuda imprescindible, por la obra extraordinaria del Espíritu. ¿Sí? Y esto está claro. El Señor en Juan capítulo 14 y en otros versículos da una revelación clara de que es por medio de la ayuda de Él que nos ayuda en nuestra debilidad, que nos lleva con confianza, nos lleva y con paz, nos lleva a toda verdad. Y entonces tenemos doble ayuda. Tenemos ayuda del ministro celestial que está intercediendo por nosotros permanentemente, y tenemos ayuda del Espíritu, que conforme dice Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, o sea que traduce y retraduce los términos pobres, los términos flacuchos, los términos inexactos, los términos errados del blanco que nosotros podemos murmurar, podemos expresar en nuestra poquedad, siendo menos que polvo, como lo somos, y el Espíritu está ahí traduciendo con gemidos, dice, indecibles. Pablo vaya a saber lo que él vio en esas revelaciones en el tercer cielo, para llamar así a la expresión del Espíritu, y por la defensa continua que el sumo sacerdote hace en presencia del Padre. Entonces sabemos que esto es al Padre a través del Hijo y en el poder del Espíritu. Entonces, esto es la direccionalidad. Este es el vector. Como todo vector tiene un punto de apoyo, tiene una dirección, tiene un sentido y tiene una fuerza. Entonces yo cuando conozco la veta de la madera, eso me ayuda a hacer el corte con entendimiento. Esa es la idea. Si yo conozco la dirección de la veta, entonces yo puedo hacer el corte de la madera
con entendimiento. Entonces, la pasión del Señor es llevarnos al Padre. El propósito del ministerio, el propósito de la muerte, el propósito de su enseñanza, el propósito de la resurrección, el propósito del partimiento de los panes y de los peces, el propósito de todos sus discursos, el propósito de las palabras que dijo en la cruz, el propósito de la entrada de Él al templo del celestial después de resucitado, es llevarnos al Padre. El placer de Él sigue siendo esta actividad. Y el propósito y el fin de toda la palabra, y el final de toda revelación, y el final de toda sabiduría, y el final de toda profecía, es justamente el amor del Eterno que quiere llevarnos al Padre. No es otro. Es el final de todo. Y esto se logra mediante el sacrificio de aquel que lo dio todo por nosotros. Entonces, el Espíritu también comparte esta pasión. No es ver la obra de cada uno independiente, y menos cuando estoy orando. Menos, porque ahí cuando estoy orando en ese cuarto se produce algo tremendo. Somos arrebatados hacia los tipos de espiritualidad más altos que nosotros no estamos viendo, no estamos aprovechando esto cuando oramos. Vamos al Padre, Padre, bla, 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 y nos olvidamos de cómo lo hacemos, de quién lo permite, de dónde se produce, a través de quién se hace y en el poder de quién lo hacemos. No tenemos conciencia. Lo hacemos de una manera seca, estéril, descuidada, distraída. Es de Dios, es a través de Dios y es hacia Dios. Ahí estamos de rodillas, ¿no? Buscamos el contacto. Si usted es un hijo de Dios, sabe que lo que está haciendo ahí es una obra de Dios, no es otra cosa. No es una obra suya, es una obra de Dios. Es Dios a través suyo. Eso en principio. Pero aparte de eso, todo lo que sabe usted de Dios, porque usted ora con un entendimiento de quién es Dios. Me imagino que no orará conociendo la santidad, conociendo su omnisciencia, su omnipotencia, su misericordia. Me imagino que usted no orará en términos antibíblicos, no orará por cosas que usted sabe que el Padre no respalda, no orará en una forma en la que usted sabe que no va a obtener resultados, como decía Santiago, porque ora de una manera equivocada. Entonces, todo lo que usted sabe de Dios todo lo que usted sabe del Padre es a través del Hijo, que nos dio ese conocimiento, que reveló cosas que no sabíamos ni jamás hubiéramos podido imaginar del Padre. Las revela el Señor en su ministerio, y Él nos sigue dando a través de la iluminación de la palabra, a través del Espíritu, nos sigue revelando y sigue abriendo la extensión de nuestro entendimiento en la palabra cuando nosotros oramos. Porque usted ora con la palabra, me imagino, son cosas que yo ya ni siquiera las comento. Usted ora con la palabra, porque Él le habló a través de la palabra algo, y entonces usted responde a ese requerimiento temporal, presente, aquella demanda que Él está haciendo a través de la palabra. Usted ora porque usted está viendo en su vida que eso que le comunicó Él es una revelación acerca de los tiempos y de las formas contemporáneas a usted. Entonces la oración le sirve como un canal para devolverle a Él el que usted está entendiendo, que lo que Él le está diciendo acerca del tiempo que está viviendo y lo que le está demandando. Esa es la oración, ¿sí? Ese es el proceso de la oración. Él habla a través de la palabra y usted le devuelve en oración. Pero esa oración está bueno que esté montada arriba de la palabra para que sea efectiva, que esté fundamentada y fundada. Esa oración también es una casa que tiene que estar sobre la roca y no sobre la arena. ¿Sabe que esa arena me hace acordar a los hijos de Abraham? Aquellos que él decía como la arena, le dijo el Señor como la arena. La arena eran los hijos de Israel. La arena del mar era la arena que estaba metida en el fondo del mar, los hijos de las 10 tribus. O sea que su oración tiene que estar fundada no sobre doctrinas de hombre, no sobre opiniones de hombre, no sobre lo que usted vio que dijo fulanito, menganito, ministro de alabanza conocido, Marcos, el otro Abel, el otro, ¿no?
el otro que tiene nombre raro, sino sobre la palabra. Esa es su oración. Entonces, fíjese que la oración es a través suyo. La fuente es el Señor. Pero aparte, todo lo que usted sabe de la oración, se lo dio Él y se lo sigue revelando a través del Espíritu, que además lo lleva a toda verdad. Entonces, el Señor está a su lado en la figura del Espíritu, está ayudándolo a orar en la figura del Espíritu, pero también está ayudando a esa oración como ministro del sacerdote en el templo celestial, y está orando por usted, tanto el Espíritu como el intercesor a la diestra del Padre. ¿Se ve? Entonces, en ese cuarto donde usted está orando, Dios es la razón por la cual usted ora. Digo, es la fuente y el motivo de su oración, pero también es aquello por lo que ora, aquello que usted intenta alcanzar, la meta de la oración, aquello con lo cual está usted tratando de conectar, ¿sí? Y al mismo tiempo, de ser lo que trata de alcanzar, es la fuente motriz, porque hay algo, Dios es el que lo impulsa desde dentro para buscar ese alcance y ese acceso, o sea que es la fuerza motriz que también lo lleva a orar. Y aparte, hay un puente por el que a usted se lo lleva a la meta. Entonces, todo lo que conocemos acerca del Señor, todo lo que conocemos acerca del que ha permitido ese acceso, se mueve ahí en ese momento. Es tremendo. Somos arrebatados hacia tipos de espiritualidad superior sin dejar de ser nosotros mismos. Somos atraídos por Dios, desde Dios y a través de Dios. Hay un gran aliento y una gran ayuda aquí. Acá me pone Yami un comentario. El que ora lo hace porque percibe la fuerza creativa primordial inteligible que se manifiesta en toda la materia. Amén. Es la percepción, cuando la palabra dice que Él nos lleva a toda verdad. ¿Cuál es la verdad? La fuerza motriz, que a usted lo impulsa no solamente a la oración. Por eso acá dice la fuerza creativa primordial inteligible que se manifiesta en toda la materia. Y me dispone Yami Baruch Hashem, porque somos atravesados por el Rebbeinu Shel Olam. Qué hermoso. Amén. Nos traspasa el mérito de su sangre. Nos supera, nos lleva, nos transporta. Es el canal, es el origen, es la fuerza primordial que nos transporta. Es el motivo. Y es la devolución. Es la palabra que se devuelve a sí misma en nosotros. ¿Por qué? Porque Isaías 55 dice eso, que la palabra de Dios no volverá vacía, sino que será prosperada, y nosotros somos ese árbol donde la palabra prospera, da fruto, y eso vuelve a Él con el fruto por el cual Él la pronunció. Hay una gran ayuda y un gran aliento en esta reflexión. Mientras aprendemos a orar en el sentido de la veta de la madera, nosotros ponemos vida y encontramos vida y reflexionamos vida y hablamos vida y sentimos vida, pero no es un sentir emocional, como acá Yami me está diciendo, es una percepción y un reconocimiento espiritual que genera emociones espirituales, las únicas válidas de las cuales podemos hablar cuando somos hijos de Dios. Le ponemos vida, esa vida va toda a ese privilegio masivo de acceder al Padre. Y nos maravillamos, y ese asombro, y ese caer de rodillas delante de su esplendor, y caer en gratitud de rodillas delante de aquel que está intercediendo por mí a la diestra del Padre, y de aquel que me está ayudando, que está poniendo fuerza motriz y está haciendo el puente útil
y está revivificando el puente que es el espíritu, que genera, mueve y hace alcanzar la meta de alguna manera, hace que nos oremos realmente con asombro y espero que la próxima vez que oremos, usted y yo, oremos maravillados, oremos con una confianza firme. Que esta palabra de Efesios capítulo 2, versículo 11 al 22, que acabamos de compartir, le dé a usted un motivo nuevo, renueve su oración, renueve su vida de oración y podamos orar de aquí en más con gozo, con alegría y con propósito. Dios los bendiga mucho.